¿Qué tal, amigos? Vamos a empezar esta semana con una videocápsula cuyo tema posiblemente, por lo tonto del tema, le cause a usted, al igual que a mí, cierta risa o cierta, condescendencia, decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda en su sano juicio plantear lo que enseguida comentaré con usted? He recibido en los comentarios en mi canal, que se le llama en YouTube, algunos juicios como este. Usted se está adelantando, dice. Todavía López no toma posesión y ya usted está criticando. Es como si usted tomara los resultados del PREP como los resultados de una elección y tonterías por el estilo. Ni tomo los resultados del PREP como resultado de una elección. Si usted me ha escuchado con Pascal ahí en Imagen Radio, primera emisión, sabrá que he explicado una y otra vez cuál es el papel del programa de resultados electorales preliminares. Así es que no me pueden señalar que yo uso ahora adelantarme como si fuera el PREP, resultado definitivo, etcétera, etcétera. Lo que les he contestado a estas personas, cuya capacidad analítica deja mucho que desear, es lo siguiente. ¿Está familiarizado usted con los diagnósticos de un médico? Imaginemos que usted, por alguna razón, espero no sea el caso, pero es un caso hipotético, enferma de alguna afección cardíaca o alguna cuestión en los riñones o en el hígado, etcétera. Usted evidentemente acude a un especialista, puede ser un nefrólogo, puede ser un internista o puede ser un cardiólogo. Bien, él al verlo y al comentarle a usted los síntomas que ha detectado, él se formará una idea general del estado de salud que usted presenta. Inmediatamente le ordenará una batería de estudios, de análisis, sangre para ver algunas cuestiones como su colesterol, triglicéridos, el colesterol de alta densidad y baja densidad, antígeno prostático, una química sanguínea en general, examen general de orina y también tomando en cuenta los elementos que usted le dio a conocer en cuanto a los riñones, el hígado, etcétera, quizá algún ultrasonido, una tomografía o una resonancia magnética. Con los elementos que él se ha formado y los resultados de esos análisis, él hace un diagnóstico. Es decir, él configura una situación ya más precisa de su salud. ¿Con qué objeto? Evitar un daño mayor, es decir, por ejemplo, una cirugía o un tratamiento corto o prolongado, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente hace un médico. Muy bien. Traslademos esa situación a ya no una persona, sino un país que tiene su salud mala o que está débil, es ese país, y hay una persona que dice que él va a componer ese país. Muy bien. Esa persona evidentemente no es otro que López y desde hace 20 años, más o menos, ha venido diciendo qué es lo que piensa hacer con este país nuestro. Y ha dicho cosas como esta. Ha tomado o cerrado pozos, clausurado pozos petroleros, ha invitado a miles de usuarios del servicio de energía eléctrica a no pagar dicho servicio, al grado tal que además, hace unos días, se comprometió a condonarles una deuda de 46,000 millones de pesos a estos individuos, a estos usuarios que son esencialmente una caterva de sinvergüenzas que no pagan un servicio que están disfrutando. Pero luego empieza a decir otras cosas en relación con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, con decenas de miles de funcionarios experimentados y así sucesivamente. Los desatinos y ocurrencias que está usted escuchando día con día de él.
su posición frente al aeropuerto, etcétera. Lo que ya conoce usted mejor que yo. En ese momento, los médicos económicos hacen exactamente lo que aquel especialista al cual usted acudió. Con todos estos elementos, con todos estos síntomas, ellos elaboran un diagnóstico de lo que sucedería si ese país aplica o ese gobernante aplica esas medidas en lo que se refiere al desenvolvimiento o al crecimiento de la economía de ese país. Dicho de otra manera, prevé o configura lo que pasará en este país de aplicar esas recetas o esas medidas que López se ha encargado de publicitar y sus seguidores y sus más cercanos, que eventualmente ocuparían alguna posición relevante en el gabinete futuro a partir de este 1 de diciembre. Entonces, esto es lo que hacen los analistas económicos y en la parte política, evidentemente, los analistas políticos. Hoy, por ejemplo, es común, no lo era hace 3 meses, pocos éramos los que hace 3 meses o a partir del 2 de julio, cuando obtuvo la victoria López, inobjetable por lo demás, que señalamos, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque lo hemos seguido de manera sistemática desde hace muchos años. Hoy, por ejemplo, se han ido disipando dudas en sentido negativo de las consecuencias que acarrearía ese conjunto de planteamientos que ha hecho en materia económica, política, ambiental, etcétera, etcétera. Y cuando algunos seguidores, babiantes seguidores, que suelo calificarlos así, aunque les duela, y lo digo babiantes, no todos, hay unos que son inteligentes, pero están confundidos, porque babean, porque no analizan, porque están, sí, López es lo mejor. Por eso les llamo babiantes seguidores, pues para que no haya confusión alguna. Entonces, con esos elementos, uno dice, puede pasar esto, va a haber esto, la inflación va a subir. Ya ve usted lo que pasó con todas estas tonterías que dice en relación con petróleos mexicanos. Ya la calificadora Fitch ya le bajó la calificación de la deuda. Y aquí la gente confunde o habla sin antes averiguar. Estas calificadoras lo que hacen es, valga la redundancia, calificar la capacidad que tiene esa institución de pagar en tiempo y forma su deuda o de servir su deuda, como se dice técnicamente. Cuando baja la calificación quiere decir que habría posibilidades de que no cumpliere en tiempo y forma con sus compromisos. Eso es todo lo que hacen las calificadoras. Y luego sale López que acepte su responsabilidad, Fitch, por haber apoyado la reforma energética. ¿Y quién es Fitch? Fue una reforma constitucional que fue aprobada por las 2/3 partes y aún más de las 2 cámaras del Congreso de la Unión y 17 legislaturas estatales. Dice, ¿qué tiene que ver Fitch? Tiene mucho que ver para la lógica de López, que es otro elemento, como si fuera una química sanguínea, pues. Entonces, cuando la gente me dice, usted se está adelantando, es como pretender que el médico le diga a usted de qué está enfermo o qué es lo que afecta a su salud, pero con los datos de la autopsia. Lo que hace el médico es prolongarle la vida, recuperar su estado de salud normal y evitar que usted fallezca por aplicar o porque usted continúe con prácticas indebidas en materia de salud. Por ejemplo, alguien que continúa fumando o que bebe en demasía o ingiere demasiadas grasas o carbohidratos, etcétera, etcétera, pues. Por eso yo les pediría a todos aquellos que me dicen, usted se está adelantando, espérese a que llegue el 1 de diciembre. No, pues para ese día ya esto va a ser un completo desastre. Todavía faltan prácticamente 39, 40 días para que él llegue a la primera magistratura de este país. Pues si nos esperamos a diciembre o a enero o a junio, julio del año próximo, pues el país va a estar en una situación crítica.
De ahí el papel de los analistas. No estoy diciendo que yo lo sea, yo soy un amateur, soy una persona que busca analizar las cosas y dar una explicación, pero en términos generales los analistas profesionales es lo que hacen. Entonces, ¿qué quiere usted? Que nadie diga lo que va a pasar si se hace esto y lo otro. Pues es como el médico, pues. Entonces yo les pediría a esas personas que me critican que utilicen argumentos, no estupideces como esa. Porque además no me hacen ver mal a mí, sino ellos mismos quedan en ridículo. El papel, repito, de las personas que realizan de manera profesional análisis económico es eso. Así como el médico con ciertos elementos, con tomografía, con resonancia magnética, con esto, así el analista económico, con datos duros que publican organizaciones serias o instituciones como Banco de México, el INEGI, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, con los resultados de modelos econométricos, elabora uno lo que posiblemente sería el futuro de ese país o de actividades económicas o de sectores económicos en función, repito, de los datos e información que uno se allegue, igual que hace un médico. Entonces, termino pues diciéndole a usted que, o pidiéndoles a aquellos que dicen esas tonterías, que busquen argumentos para rebatir los argumentos que doy, pero no peticiones, usted se adelanta, no, por favor, no exhiban su ignorancia, al menos traten de disfrazarla. Antes de hablar, es que el Fitch y la calificación de la deuda, pueden entrar con cualquier buscador a ver qué hacen las calificadoras de deuda, y ahí viene de una manera muy clara cuál es el papel de esas calificadoras. No hablen pues desde su ignorancia completa, porque van a decir puras tonterías, puras babosadas, y se van a exhibir y van a quedar mal. Tienen todo el derecho de criticarme. Yo no digo que no lo hagan, pero para no quedar en ridículo y no verse como unos ignorantes, documéntense primero, infórmense, traten de analizar, de buscar relaciones causa-efecto, no que hay unos que, Dios mío querido, qué bárbaro, la chompeta no les cae agua en el tinaco, pues, ¿no? Entonces, yo les pediría de manera respetuosa y amable que se informen antes de opinar de lo que desconocen. Si yo les caigo gordo, pues eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Si quieren ofenderme, bueno, oféndanme, pero no pretendan convertir pseudoargumentos o tonterías disfrazadas con una pátina de argumentación que en realidad son los típicos exabruptos del ignorante que todo lo ignora y que con base en esa ignorancia quiere pontificar. Le agradezco su atención para esta primera videocápsula de esta semana, es decir, es la de hoy lunes. Muchas gracias y lo espero mañana con la siguiente videocápsula. Gracias.